A reading from the book. Lectura del libro del Génesis. The word of the Lord En came aquellos días, in a vision. Abraham recibió en visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, Your reward. y tu paga será abundante. But Abram said, Abraham contestó, Lord God, Señor, what good will your ¿de qué me sirven tus dones if I keep on the si soy estéril? and have as my ¿Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Y añadió, continue? See, no me has dado hijos, and so one of my y un criado de casa me heredará. then the word of the Lord La palabra del Señor le respondió, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas. he took him outside Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, the stars. cuenta las estrellas si puedes. Just so he added, Y añadió, shall your descendants be. así será tu descendencia. Abram put his faith in the Abraham creyó al Señor credited to him. y se lo contó en su haber. He then said to him, El Señor le dijo, I am the Lord, yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, give you this land. para darte en posesión esta tierra. Lord God, he Él added, replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? he answered him, Respondió el Señor, me a three tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abram brought him all, Abraham los trajo y los cortó por el medio, placed each half, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres but Abram stayed. y Abraham los espantaba. As the sun was about to set, Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. the sun had set, and it was dark. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaba entre los miembros descuartizados. It was on that occasion Aquel día el Señor hizo una alianza con Abraham en estos términos. descendants A tus descendientes le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. verbum Domini. The Lord remembers his covenant El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. glory in his holy. Glóriense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Look to the Lord and Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. you descendants of Abraham. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. He, the Lord, is El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. he remembers forever his Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. by their fruits. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Just so. Los árboles sanos dan frutos buenos. And a rotten tree, Los árboles dañados dan frutos malos. a good tree, cannot, Un árbol sano no puede dar frutos malos, nor can ni un árbol dañado dar frutos buenos. every tree that El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. grown into the fire. Es decir, So by their fruits. que por sus frutos los conocerán. Domini. Today's first Hoy, reading from En la primera lectura del Génesis 16, directly connected with the events of 14. In esta está conectada directamente con los hechos de la fortuna. De hecho, comienza con el Speaking of corazón de saving Elías of y Lot se habla and the sobre people of Sodom and salvar Gomorrah from an attack. al Lot y que la gente de Ur se salvaran de los The high caldeos. priest of Salem. Abram Y had gone Abraham out ha and salido y rescatado kings that a had come from now Syria. los reyes que vienen de lo que ahora sería In Siria. connection with those things, Y after the con relación a estos hechos, después de estas cosas, la palabra del Señor apareció en una visión y con estos hechos comienza un nuevo paso en el proceso de la salvación. Para ponerlo en contexto, el trasfondo, esta historia del pecado en los primeros 11 capítulos del Génesis. Adán y Eva desobedecen a Dios, su hijo Abel mata a su otro hijo Caín, sus descendientes buscan venganza entre sí hasta 7 veces y todo el mundo piensa con maldad en su corazón. La inundación llega y las personas tratan de construir su propio camino hasta Dios con la Torre de Babel, una decadencia continua y la historia de la humanidad continúa elevando. Y es en este punto, esta situación, que el Señor inyecta su gracia y a un hombre de Mesopotamia, un hombre de Ur. Y Abraham es llamado a convertirse en una bendición para todas las familias de la tierra. Las familias han ido en decadencia en el pecado y ahora esta inyección de gracia por el llamado a Abraham es lo que comienza el proceso en retroceso hacia Dios. Va a ser una subida larga y continua, pero en este punto, después de haber salvado a sus propios familiares, la gente de Sodoma y Gomorra del pueblo de Siria, el Señor aparece en una visión y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo.
hay una nueva promesa y Abraham, quien ya tiene 75 años al ser llamado, empecemos a pensar en esto. Yo tengo casi 72 y él dice, bueno, más vale empezar a ir apagando las cosas. Empezar a buscar a los jóvenes para que hagan el trabajo y el Señor comienza en él una nueva obra. Ha pasado algún tiempo desde su llamado y su esposa solamente tiene 10 años menos que él, pero tampoco es un buen momento para empezar una familia. Finales de los 60, principios de los 70. Y por eso es que él le dice, mira cuál será tu recompensa. Y es el tener hijos a quienes pasarle. Pero ¿quién sería? Y en este punto, el Señor le dijo claramente que no va a ser, porque recuérdese que Abraham viene de la edad de bronce de Mesopotamia. Y este es precisamente el modo en que Babilonia tendría unos cientos de años, pero no era muy grande. Y poco después surge Hammurabi, el primer emperador de Babilonia. Van a estarse expandiendo ellos en este momento. Y este es muy importante porque en su ley, si no tenías hijos, pasabas a ser un serviente. Y es en esta escena es que esto da un nuevo comienzo porque el Señor promete tener descendientes y eventualmente que también poseas esta tierra. Y en este punto es muy interesante, pero Abraham es una de las pocas personas que logran salirse con esto. En la Biblia, cuando él le dice al Señor, ¿y cómo lo sabré? Tengan el ejemplo de Coraya, que no pudo hablar hasta que 9 meses después de nacer su hijo. Y escuchen la pregunta que se le hace al Señor, ¿cómo lo sabré? Y en este punto, el Señor les da cierta indulgencia y una señal, pero más importante que una señal, Él también hace un pacto con Abraham. Esta es un elemento radicalmente nuevo que surge aquí de la manera en que se hace. Es típico de la Edad Media o de la Edad de Bronce en estas ciudades asiáticas. En la ciudad llamada Nuzi encuentran a un bibliotecario, pero en la ciudad de Nuzi encuentran una ley diciendo que cuando se hace un pacto, lo que se hace es, se toma un animal y se le abre a la mitad por la columna, se corta la columna vertebral allá y se abre a la mitad. Y acá está él con una ternera de 3 años, una cabra, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y la idea era esta: yo caminaré entre las dos mitades de los animales y yo rompo este pacto
que yo me convierta en estos animales. Esto es lo que están haciendo. Un juramento bastante serio, pero tiene un largo efecto. Recuerden el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, cuando él habla sobre el fiel sirviente que estaba a cargo de la casa y que fue recompensado, pero para el sirviente malo y infiel, nuestra traducción dice que él sería severamente castigado, pero en griego que dice será cortado a la mitad. Esto es severo. Así que todos nosotros, sacerdotes y obispos, prestemos atención a esto porque esta es la prueba a la que se hace referencia en esa parábola. Y la idea es que está rompiéndose el pacto y el castigo sería ser cortado en dos pedazos por la columna vertebral. No hay manera de arreglar eso, es un castigo definitivo. Pero ¿qué es lo más interesante sobre este pecado? Es que, como dice en hebreo, tardema es una palabra muy rara en hebreo. Cuando Adán queda en un profundo sueño, se le llama tardema. Y hay un par de otras ocasiones también con David, una palabra muy extraña en hebreo. Y solamente se usa cuando Dios está haciendo algo especial en la vida de una persona. Y en este caso, el tardema, el trance, cae en Abraham. Hubo una atemorizante oscuridad y un pote de fuego que se queda entre las mitades. Se llama Nonne. Ese fuego simboliza la presencia de Dios. De hecho, la raíz de la palabra santa, kadosh en hebreo, la raíz de esa palabra significa estar separado de otras cosas para propósitos sagrados, pero también significa estar incendiado. Eso, dos significados diferentes. Y esta idea de que el Señor sea este fuego que pasa entre las mitades, lo veremos luego en el llamado a Moisés antes de hacer el pacto en el monte Sinaí, cuando el arbusto arde y el Señor habla desde el arbusto incendiado sin que éste se consuma. El fuego simboliza la presencia de Dios y cuando Moisés va a la cima del monte hay fuego también allí donde éste simboliza a Dios. Y piénsese en esto. Es únicamente esta brasa humeante que pasa entre las dos mitades. Recuérdese lo que significaba hacer esto en la cultura de la era de bronce. Si pasas entre las mitades, o sea, si rompo este pacto que se ha cortado en dos. Sin embargo, Abraham está en este trance profundo, tardema, y no está caminando entre ellos. El pacto es solamente por parte de Dios y el símbolo de la presencia de Dios pasa entre las dos mitades de los animales para mostrarle a Abraham que se me da en dos si yo no conservo este pacto. Dios no puede ser separado. No es ni siquiera un Adán. Dios no puede ser. Por tanto, es esta una manera de decirle a la mente de alguien del
Medio Oriente en la Edad de Bronce, que el Señor absolutamente será fiel a este pacto. Él absolutamente será quien pone todos los requisitos del pacto en sí mismo. Otros capítulos después, escuchamos que Abraham cambiará su vida y será circuncidado como signo del pacto, pero en este punto no hay ningún requisito por parte de los humanos. Es Dios y su compromiso absoluto a este pacto. Lo que es importante en recordar, el pacto no es un contrato. Un contrato establece las cosas que son a cambio de servicios prestados. Si me cortas el césped, te pagaré tanto. Si tú cocinas en este restaurante, yo pagaré este precio por esa comida. Eso es una relación contractual. Esto no es un contrato, es un pacto. Establece una relación. Es lo que hace un matrimonio. Matrimonios no son contratos. No se le paga a una madre por criar a esos hijos, ni a un padre por las cosas que hace. ¿Cuánto valen tus acciones? Los tontos en nuestra cultura intentan monetizar esos comportamientos, cosa que no puede hacerse porque no es algo que sale de un contrato, sino del establecimiento de una relación por la cual se ama a las personas. Tú puedes pagar para que cuiden a tus hijos, pero no puedes contratar madres. Las madres y los padres son relaciones. Similarmente con Dios y los pueblos y los descendientes de Abraham. Este es un elemento clave y este es un pasaje extremadamente importante en el Antiguo Testamento, porque en este proceso de comenzar la redención de la raza humana, ese deshacer de la historia del pecado que ha recorrido un largo camino. Estamos hablando de 1800 años, quizás antes de Cristo, quizás unas generaciones antes de que el rey Hammurabi se hiciera emperador de Babilonia. Y este proceso empieza a eventualmente llegar a la culminación de cuando el Señor Jesús dice, este es el pacto en mi sangre, el pacto nuevo y duradero, que esa relación pactada es la que contraemos nosotros y solo de igual modo en que Dios no puede ser cortado a la mitad, poder hacer un nuevo pacto, Dios se hace carne y permite que su carne sea perforada para que este pacto sea eterno. Pero todo tiene que ver con esta experiencia.